Hay momentos en la vida en los que no basta con decir la verdad, porque nadie está dispuesto a escucharla. No importa cuánto intentes explicarte, no importa cuánto tiempo hayas dedicado a hacer lo correcto, no importa quién eras antes. Cuando la duda se instala en el corazón de las personas, todo lo demás parece desaparecer. A mí me tocó verlo de cerca, en un barrio donde todos creían conocerse, donde las puertas siempre estaban abiertas y donde las historias se compartían sin miedo. Pero bastó un solo rumor, una sola acusación, para que una vida entera se desmoronara, sin que nadie se detuviera a preguntar qué había pasado realmente. Lo más difícil no fue lo que dijeron, fue el silencio de quienes decidieron no escuchar. Doña Teresa tenía 76 años y una forma de vivir que parecía hecha de pequeños actos, que, para muchos, pasaban desapercibidos, pero que para quienes sabían mirar, tenían un valor difícil de explicar. Vivía sola en una casa modesta, al final de la calle principal del barrio, una de esas casas que no llaman la atención por su tamaño ni por su apariencia, pero que siempre estaban limpias, ordenadas y llenas de una tranquilidad que no se puede comprar. Su rutina comenzaba temprano, antes de que el sol terminara de salir, cuando el silencio todavía cubría las calles y los primeros sonidos del día apenas comenzaban a aparecer. Preparaba su desayuno con calma, sin apuro, como si cada movimiento tuviera su propio ritmo. Luego salía a barrer la vereda, no porque fuera necesario, sino porque le gustaba mantener ese pequeño espacio en orden, como una forma de cuidar algo que sentía propio. Todos en el barrio la conocían, aunque no todos la conocían de verdad. Era de esas personas que están presentes sin imponerse, que ayudan sin anunciarlo, que escuchan más de lo que hablan. Si alguien estaba enfermo, ella aparecía con una sopa caliente. Si un niño necesitaba ayuda con sus tareas, ella encontraba la forma de acompañarlo. Si una vecina atravesaba un momento difícil, Teresa se sentaba a su lado sin necesidad de decir mucho. No tenía una vida llena de grandes eventos, pero sí estaba llena de pequeños gestos que con el tiempo construyen algo mucho más profundo que cualquier reconocimiento visible. Había criado a su único hijo, Luis, con esfuerzo y dedicación. Él se había ido del barrio hacía años, buscando oportunidades en la ciudad, y aunque mantenían contacto, la distancia había cambiado la forma en que se relacionaban. Las llamadas eran menos frecuentes, las visitas más esporádicas, y aunque nunca hubo un conflicto claro entre ellos, había una sensación de distancia que ninguno sabía cómo cerrar. Aún así, Teresa no se quejaba. Había aprendido a encontrar compañía en las pequeñas cosas, en las rutinas, en las personas que formaban parte de su entorno cercano, hasta que todo cambió. Todo comenzó con algo que, en un principio, parecía un simple comentario. Una vecina mencionó que había perdido un dinero que guardaba en su casa. No era una suma grande, pero sí lo suficiente como para generar preocupación. Al principio, nadie pensó en algo grave. En un barrio donde todos se conocían, la idea de un robo no encajaba con la imagen que tenían de sí mismos. Pero los comentarios comenzaron a repetirse. Luego, otra persona mencionó que también le faltaban algunas cosas. Pequeños objetos, dinero, detalles que por sí solos no parecían importantes, pero que juntos empezaban a formar una historia distinta. Y en medio de esa historia apareció el nombre de Teresa. No fue una acusación directa al principio, fue más bien una insinuación, una duda que comenzó a tomar forma en las conversaciones, en los silencios, en las miradas que cambiaban cuando ella pasaba. Alguien dijo que la había visto entrar a una casa en un momento en que no había nadie. Otro comentó
que últimamente necesitaba dinero. Y poco a poco, sin pruebas claras, sin una conversación abierta, la idea se fue instalando. Lo más difícil no fue escuchar esas palabras, fue sentir cómo cambiaban las actitudes. Las puertas que antes se abrían comenzaron a cerrarse con más frecuencia. Las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. Las sonrisas se volvieron más breves, más incómodas, y aunque nadie le dijo directamente lo que estaba pasando, Teresa no necesitaba que se lo explicaran. Había vivido lo suficiente como para reconocer ese tipo de silencio. Un día, finalmente, alguien decidió decirlo en voz alta. No fue en un tono agresivo, ni en medio de una discusión. Fue en una conversación que pretendía ser tranquila, pero que llevaba una carga que no podía ocultarse. Le preguntaron si sabía algo sobre lo que estaba ocurriendo, si había visto algo, si podía explicar ciertas situaciones. Teresa escuchó en silencio. No levantó la voz. No se defendió de inmediato. Simplemente respondió con calma que no sabía nada, que no había tomado nada, que no entendía por qué se estaba diciendo eso. Pero sus palabras no encontraron lugar. Porque cuando la duda ya está instalada, la verdad llega tarde. Los días siguientes fueron más difíciles. Ya no se trataba solo de miradas o comentarios indirectos. Había una distancia evidente, una barrera que se había construido sin que ella pudiera hacer nada para detenerla. Incluso las personas a las que había ayudado durante años comenzaron a alejarse, no por maldad, sino por la incomodidad de no saber qué creer. Y entonces ocurrió algo que terminó de romper lo poco que quedaba. Su hijo regresó. Luis llegó al barrio después de enterarse de lo que estaba pasando. No por Teresa, sino por otras personas que le contaron una versión de la historia que no incluía su voz. Cuando entró a la casa, no lo hizo con la calidez de otras veces. Había en su mirada una mezcla de preocupación y duda, que Teresa reconoció de inmediato. Hablaron durante horas, o al menos lo intentaron. Teresa le explicó todo. Con la misma calma con la que había respondido a los demás, le dijo que no había hecho nada, que no entendía por qué estaba ocurriendo esto, que solo quería que la escucharan. Pero Luis no respondió como ella esperaba. No la acusó directamente, pero tampoco la defendió. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Después de aquella conversación con su hijo, la casa quedó en un silencio distinto. Uno que no solo hablaba de lo que se había dicho, sino de todo lo que quedó suspendido entre ellos, sin encontrar un lugar donde acomodarse. Luis no se fue inmediatamente, pero tampoco se quedó como en otras ocasiones. No hubo esa sensación de reencuentro que antes llenaba el ambiente, sino una distancia difícil de describir. Una incomodidad que se instaló sin hacer ruido, pero que se sentía en cada movimiento, en cada palabra que no terminaba de salir. Teresa, por su parte, no intentó insistir, no porque no le importara, sino porque comprendía que hay momentos en los que las palabras no alcanzan para atravesar lo que el otro está sintiendo. Había visto esa mirada antes, en otras personas, en otros tiempos, esa mezcla de duda y afecto que no logra definirse, y sabía que cualquier intento por forzar una explicación solo haría más grande la distancia. Los días siguientes continuaron con una rutina que, desde afuera, parecía igual, pero que por dentro había cambiado profundamente. Teresa seguía levantándose temprano, preparando su desayuno, barriendo la vereda, como si el mundo no hubiera decidido apartarse de ella. Pero en cada uno de esos gestos, había ahora una carga distinta, no de resignación, sino de una especie de aceptación silenciosa, como si hubiera comprendido que no podía controlar lo que los demás pensaban,
pero sí la forma en que ella decidía vivirlo. Lo que más sorprendía, incluso a quienes la observaban de lejos, era que no había dejado de hacer lo que siempre hacía. Seguía ayudando. Seguía acercándose cuando alguien lo necesitaba, aunque muchas veces esa ayuda no fuera recibida de la misma manera. Hubo ocasiones en las que tocó puertas que ya no se abrían como antes, momentos en los que su presencia generaba más incomodidad que alivio, pero aún así, no cambió su forma de estar, y fue precisamente esa constancia, esa manera de mantenerse firme, sin confrontar, lo que empezó a generar algo que al principio nadie supo reconocer. Mientras tanto, en otra parte del barrio, alguien más vivía en un silencio muy distinto. Era Clara, una mujer que no había sido mencionada directamente en las conversaciones, pero que había estado presente en más de una de ellas. Nadie la había señalado, nadie la había acusado, y sin embargo, había algo en su comportamiento que, con el paso de los días, comenzó a cambiar de una forma que no pasaba desapercibida para quienes sabían observar más allá de lo evidente. Clara había sido una de las primeras en comentar sobre la desaparición del dinero, una de las que había mencionado haber visto movimientos extraños, una de las voces que, sin afirmarlo de manera directa, había contribuido a que la duda tomara forma. En ese momento, nadie cuestionó sus palabras, parecían coherentes, encajaban con la historia que poco a poco se estaba construyendo, pero ahora, algo en ella no estaba en paz. Las noches se le hicieron más largas, los días más pesados, evitaba ciertas miradas, cambiaba de tema cuando surgía la conversación, y aunque nadie la enfrentaba, había en su forma de actuar una tensión que no lograba ocultar del todo. No era evidente para todos, pero sí para quienes habían comenzado a notar que algo no encajaba del todo en lo que había ocurrido. Pasaron varias semanas así, en un equilibrio frágil, hasta que un día, algo terminó por romper ese silencio. Fue una tarde cualquiera, sin nada que pareciera especial, cuando Clara se acercó a la casa de Teresa. No lo hizo con seguridad, ni con decisión firme. Caminó despacio, como si cada paso le costara más de lo que esperaba, como si estuviera luchando contra algo dentro de ella que no terminaba de resolverse. Cuando Teresa abrió la puerta, no mostró sorpresa. La miró con la misma calma de siempre, como si no hubiera pasado nada, como si esa visita fuera una más, entre tantas otras. Esa reacción, lejos de tranquilizar a Clara, hizo que todo lo que llevaba dentro se volviera aún más difícil de sostener. Entraron en silencio, se sentaron frente a frente, sin apuro, sin palabras inmediatas, y fue en ese espacio, en esa quietud que no presionaba, donde finalmente ocurrió lo que nadie había esperado. Clara comenzó a hablar, no con una explicación ordenada, ni con un relato claro desde el inicio, sino con palabras que salían de forma entrecortada, como si hubiera estado guardándolas demasiado tiempo. Confesó que el dinero nunca había sido tomado por Teresa, que había sido ella, que en un momento de desesperación, de problemas que no había sabido cómo manejar, había tomado algo que no le pertenecía, convencida de que podría devolverlo antes de que alguien lo notara, pero no fue así. Cuando las preguntas comenzaron a surgir en el barrio, cuando las sospechas empezaron a aparecer, Clara no tuvo el valor de decir la verdad, y cuando el nombre de Teresa comenzó a mencionarse, encontró en ese silencio una salida que no quiso enfrentar. No afirmó directamente que fuera ella, pero tampoco lo negó, y en ese espacio ambiguo, permitió que la historia se construyera sola. Durante todo ese tiempo,
Había vivido con ese peso, viendo cómo la vida de Teresa cambiaba, sin que nadie se detuviera a cuestionar lo que realmente había pasado. El silencio, después de esa confesión, fue largo, pero no fue incómodo. Teresa no reaccionó de inmediato, no levantó la voz, no mostró enojo, no hizo preguntas, simplemente escuchó, como había hecho siempre. Y cuando Clara terminó, cuando ya no quedaban más palabras que decir, Teresa respondió de una forma que nadie, ni siquiera Clara, había imaginado. Le dijo que lo importante, ahora, no era lo que había pasado, sino lo que iba a hacer con eso. La verdad comenzó a salir a la luz, de una manera que no necesitó grandes anuncios, ni confrontaciones. Clara habló con quienes debía hablar, explicó lo ocurrido, asumió su responsabilidad. Y aunque eso no borró lo que había pasado, sí cambió la forma en que el barrio comenzó a ver la historia. Las miradas volvieron a cambiar, pero esta vez en otra dirección. Algunos sintieron vergüenza por haber juzgado sin escuchar. Otros intentaron acercarse a Teresa con palabras que no sabían cómo decir. Hubo disculpas, hubo silencios, hubo intentos de reparar algo que ya había dejado marca. Luis también regresó, esta vez, no con dudas. La conversación entre madre e hijo fue distinta, no porque todo se resolviera de inmediato, sino porque ambos estaban en otro lugar. Luis pidió perdón, no solo por haber dudado, sino por no haber estado cuando más debía. Teresa lo escuchó como siempre, sin reproche, sin necesidad de hacer más grande lo que ya había sido comprendido. Y aunque no todo volvió a ser como antes, algo se reconstruyó, no desde la perfección, sino desde la verdad. Hay momentos en la vida en los que la verdad no es suficiente para evitar el dolor, en los que ser justo no impide que otros duden, en los que el silencio de los demás pesa más que cualquier palabra que podamos decir. Pero con el tiempo, la vida encuentra formas de mostrar lo que realmente importa, no siempre de la manera que esperamos, pero sí de la forma que necesitamos para entender. Y quizás, en medio de todo eso, descubrimos que lo que realmente define quiénes somos, no es lo que otros dicen de nosotros, sino lo que decidimos seguir siendo, incluso cuando nadie está mirando. Si este video tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un like. Es una forma sencilla de apoyar este contenido y de ayudar a que más personas puedan encontrar estas historias. También me gustaría leerte en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. Y si sientes que este tipo de historias te acompañan, te hacen reflexionar, o simplemente te hacen sentir menos solo, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio para detenernos un momento, recordar y volver a lo verdaderamente importante. Gracias por estar aquí.